Diálogos de Platón. Téteto. Téteto fue un joven matemático reflejo de Sócrates. Usando un poco de Octavio Paz, la máscara de esta discusión es la epistemológica, pero su verdadero rostro es de carácter ontológico. El desarrollo de esta dialéctica es propiciada por el discípulo de Teodoro de Cirene, al participar en la conversación con estos maestros, donde Sócrates lo recibe con la pregunta: ¿qué es lo que piensas sobre la naturaleza de la ciencia? Si acaso es lo mismo que la sabiduría. Es aquí donde se reafirma que en filosofía vale más, o funciona, o dice más, o responde mejor la pregunta que la respuesta. Al parecer, sin estudiar a fondo la interrogante ofrecida por el maestro, Téteto, con las ansias válidas de un joven discípulo, dio como respuesta un argumento que provenía de su formación académica, la matemática, y para ser precisos, la geometría y los números irracionales. Y su respuesta fue algo sobre la geometría y las técnicas de los diversos artesanos. Sócrates le dijo que eso no es responder la pregunta. El diálogo no menciona alguna conexión profunda en el sentido epistemológico de los conceptos geometría y técnica artesanal. Dicha respuesta supondría que la pregunta es sobre un contexto meramente técnico, resuelto desde la perspectiva matemática por parte de la geometría y una cuestión empírica por parte de la técnica. La respuesta funcionaría muy bien si la pregunta se limitara solamente a emplear la palabra ciencia, dejando a un lado conceptos fundamentales de dicha interrogante como la palabra naturaleza y sabiduría. Es decir, veamos a continuación un desglose conceptual de la respuesta de Téteto. Ciencia es igual a conocimiento domado, y a su vez, tomándolo como válido, ahora desglosaremos conocimiento domado. Podríamos decirle, entre paréntesis, método científico. Se divide en dos. Conocimiento sería el método científico, es igual a geometría, y domado es igual a la técnica empírica del artesano. Como podemos ver en este análisis de conceptos, las palabras naturaleza y sabiduría no tienen cabida en la ecuación que intenta Téteto para responder la pregunta de Sócrates. Intentaremos agregar variantes sobre la respuesta de Téteto para acercarnos al abismo que es la respuesta que el mismo interrogador contiene entre toda su sabiduría. Veamos la pregunta. ¿Qué es lo que piensas sobre la naturaleza de la ciencia? ¿Acaso es lo mismo que la sabiduría? Separemos las palabras claves y las dotaremos de otras. Tenemos entonces tres palabras claves: naturaleza, ciencia y sabiduría. En la palabra naturaleza utilizamos una condensación conceptual de lo vegetal, tomando este como el punto medio para lograr el fin máximo de la filosofía, que es la preservación de la vida. A las otras palabras le sumamos conceptos que por mero sentido común se acoplan perfectamente y ayudan a expandir la discursiva de lo que la misma palabra puede decir por sí sola. Entonces, tenemos que esta conceptualización podría ser una aproximación de la posible respuesta que buscaba Sócrates. Claro que esta es una mera ruta árida. Aún falta abonarla con la argumentativa de quien ose concretar una pregunta constantemente amorfa semánticamente. Debemos explorar con cuidado esta marisma epistemológica. Si te parece errada nuestra sumatoria a la respuesta de Téteto, recordemos lo que dijo Sócrates en el párrafo de la cera. Esta respuesta puede no ser un reconocimiento falso, pero sí un falso reconocimiento, y no por eso significa que es un error. Recuerda que toda impresión genuina es cierta. La conexión correcta de los nuevos conceptos para nuestra nueva respuesta sería la clave a la aproximación del abismo que es la respuesta de la tan caprichosa pregunta. De lo que haya o no dentro de ese abismo, después nos encargaremos. Esbozaremos gramatical y conceptualmente sobre la propuesta planteada en este video. ¿Qué es lo que piensas sobre la naturaleza de la ciencia? ¿Acaso es lo mismo que la sabiduría? En realidad, la segunda pregunta es la compleja, por la mera naturaleza del concepto sabiduría. Esta funciona como un candado perpetuo que da señales de abrirse a través de la dialéctica. Pero citando a Fernando Birri, la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos,
ella se aleja 2 pasos y el horizonte se recorre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Interpretaremos en ese contexto el final del diálogo con Téteto, ya que Sócrates hace alusión a la humildad, la cual es una cualidad en constante dimensionalidad. En lo personal diría que la naturaleza de nuestro presente es una metamorfosis permanente en su más fina definición, si es que eso existe, y es por eso que la respuesta siempre se transformará conforme nos vayamos acercando a ella, pues la respuesta siempre va tomada de la mano con el presente. A continuación, me permitiré jugar con el texto y no solo por mera cuestión banal, sino por crear un esbozo que intente persuadirles el argumento que señala que nunca podremos tejer una respuesta concreta a la pregunta, la cual es el eje rector del diálogo, y no significa retar el sentido metamórfico explicado anteriormente, pues este intento es significación de aceptar la palabra sabiduría como la búsqueda constante de respuestas. Si algo nos va quedando claro, es que la ciencia no es sabiduría, y quizá, o tal vez, la sabiduría es un gran blanco con la ciencia como su rémora. En aquel regalo para el mundo, Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, dice: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, lo que refuta y se contrapone con la geometría y la técnica de los artesanos. Si Sócrates hubiera conocido dicha cita, aglomeraría de un golpe las 3 teorías que departió: el flujo universal, el hombre medida de todas las cosas y el conocimiento como sensación. Pero bueno, volvamos al esbozo de una analogía simplificada que será algo así como la comprobación matemática de las críticas del diálogo de Téteto. De la moral a lo mortal y viceversa. Había una vez un bello paraje de afable tacto con los sentidos, donde había de todo aquello que nuestras imperfecciones psicológicas nos puedan regalar. Entre todo este escenario, hombres de cera queriendo atrapar pobres pájaros, 12 para ser exactos, auspiciados por las soledades atrapadas en sus pensamientos. Resulta que Dios, en lo particular, se sintió atraído por uno de esos hombres. Este tenía cara de niño, aunque ya hace tiempo había rebasado las fronteras de aquel país de nunca jamás. Dios le regaló una curiosa jaula hecha de rubí. Con la luz directa parecía que sangraba, pero solo era el reflejo de lo hermoso. La jaula era para los pobres pájaros indefensos. Por ahí se dice que aquella deidad le encargó unos cuantos. Sí, él también se sentía solo, tanto cielo para él y ni con quién compartirlo. Volviendo al paraje, era tan hermoso y tenebroso como esa pintura, el jardín de las delicias del Bosco. En este paraíso de razones caprichosas, el hombre niño de cera recorría a diario los campos con techos azules en busca de pájaros. Mientras los recolectaba, les pegaba, reprimía, martirizaba y toda la violencia que se les parezca. Estaba cerca de llegar a la encomienda divina, y mientras esto pervivía en aquellos paisajes dignos de comparar con los jardines de Versalles, uno de los pájaros, muy listo por cierto, apelaba a su intelecto para dejar en libertad a sus plumíferos compañeros, porque dentro de la jaula transcurría un juicio donde eran sentenciados con cadenas perpetuas que les hacían perder sus condiciones de pájaros, convirtiéndose los condenados en supersticiones pantanosas. Mientras deliberaban seres oscuros de nombres conocidos como miedo, trauma, perjuicios, costumbres, la cacería se tornaba sangrienta, pues cada nuevo neodinosaurio capturado le arrebataba al hombrecillo partes de sus recuerdos, idiosincrasias, a veces algunos traumas, y dependiendo del tamaño del pájaro, de repente un poco de pus de su silencio interno y hasta sus apegos. El hombre, sin notar en qué momento le atracaron preguntas que rechinaban en su cabeza como la madera de antiguos galeones. ¿Por qué solo pájaros?, preguntó. Fue cuando decidió desobedecer a aquel ente que algún día creyó que era Dios, y más que pájaros también atrapó mariposas, cucarachas, abejas, hasta un pequeño unicornio bebé que atrapaba canciones con su cuerno de añil. Atrapó de todo que perdió el tacto de la conciencia. Mientras tanto, aquel pobre pajarito locuaz no supo cómo salvar a las otras especies.
El conflicto se agravó cuando el mayordomo del hombre de cera, su alma, la cual no era de cera, sino de fuego, no supo hospedar la variedad animal. La sabiduría no le alcanzó para conciliar la diversidad que el pobre hombre de cera halló a su paso, y es que ni siquiera se dio cuenta que nada más atrapó 11 pájaros, y la encomienda divina fueron 12. Habiendo olvidado el plan de los 12 pequeños, perdió el éxtasis de la conciencia, el conocimiento y la técnica. Una mañana abrió sus ojos y lo primero que se percató fue de una extraña metamorfosis que le intercambiaba la cera por piel de carne y una cola como de renacuajo, pero para ser más exactos era de cerdo, una intrínseca cola de estilo de resorte. Era Rodrigo, el último de la estirpe Buendía. Posiblemente Dios le dio otra oportunidad, no le quedó de otra que volverse filósofo y ser la nada en un todo que lo aborrecía por su clara diferencia morfológica. Su principal encomienda fue discernir qué era el ser y el no ser. Dios le dijo que cuando resolviera esta pregunta se podría ir a descansar. Muchas gracias por tu atención prestada. Si te gustó este video, compártelo y dale pulgar arriba.